Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 de En Jesús Podcast, Conversaciones con Jesús, donde literalmente leemos la Biblia cada semana junto con un invitado. Perdón por eso. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos de invitada una persona muy especial para nosotros. Es hermana de mi esposa Vane, pero también es nuestra amiga y también es nuestra pastora. ¿Cómo estás, Vero? Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo, Muy cómo te contenta. gusta más que te digamos Vero, Verito, o la gente en general? Verónica. Verónica no me gusta, siento que No. me están regañando. Sí, Verito. Ah, ok. Sí, porque ahorita antes de empezar el podcast, eso estaba pensando como que, Ujú. ¿cómo le digo? Vero, Verito. Sí, Entonces, Vero, Verónica. sí, así me Digo, siento Vero, como. no, Verito. No, sí, así podemos ser más amigos, siento. Ah, ok, Si me muy dices bien. Verónica. ¿Y tú, Vane, cómo estás? Bien, también. ¿Estás nerviosa? Sí, como siempre. Sí. ¿Cómo ha estado tu día? ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces en Ava? Pues, o sea, eres pastora, pero no sé. Pues fueron dos preguntas. La primera, ¿cómo está mi día? Pues ajetreado siempre, ¿no? Con los niños. Mm, Hasta me da mucha risa porque para salir de la casa simplemente y ya sea con ellos en el carro o dejándolos en la casa, siempre es un rollo y hay un chorro de distracciones y que te detienes y te mm, regresas y así. Y y ya, pues esos son mis días siempre, los 7 días de la semana, wow, ¿no? Sí, divertidos, intensos, ocupados, ya. Sí, me por los imagino. niños. Y en la iglesia, pues, digo, aunque soy la esposa del pastor, siento que todavía mi ministerio así principal es que soy mamá. O Ah, sea, ok. estoy en la iglesia y si mi esposo está predicando enfrente, yo estoy abajo siendo mamá. Aunque haya a veces, situaciones que atender o, no sé, el conectar con la gente, no puedo dejar de ser mamá porque ahí están mis Ya. chaparritos, así que siento que dentro de la iglesia o fuera de la iglesia ese es mi ministerio ahorita, ser Wow, mamá y criar a estos 3 chaparritos que están como esponjitas aprendiendo tanto lo bueno como lo malo. wow. Sí, cuéntanos cuántos hijos tienes. Porque la gente. 3, parecen 10, son 3, pero pues son hombres los 3, así que son muy inquietos, rudos, con una energía, ay, que no sé ni de dónde la sacan, pero son 3 chaparritos, seguiditos los 3. Sí, sí, sí. O sea, yo nunca tuve hermanos como de mi edad, pero Ujú, sí se ponen muy intensos. Tuve primos, ¿no? ajá, Que se peleaban y, sí. y miraba cómo eran a veces. Entonces, sí, más o menos sé qué está pasando. Estaba Sí. pensando en eso el otro día, como que, o sea, cuando me estás contando así como de que, ay, no, como que se pelean y así. Estaba pensando, pues es que para nosotras sí es como algo súper nuevo, ¿no? Porque Ujú. nomás éramos nosotras Y dos. llevarnos un chorro de edad. Ajá, con muchos años en medio y Ujú, así como que todo súper pacífico. sí, Y así no nos tocó ver nada de eso, como lo que sí. te está tocando ver con tus hijos. Sí, no, los niños están en una constante competencia por todo. Wow. Por la atención, por la televisión, por los juguetes, por la comida, por el baño, por lo que sea, por estar así compitiendo quién es mejor. Y digo, obviamente esa es la parte como a lo mejor difícil o menos bonita, pero los momentos también bonitos y Sí. de payasadas que hacen equipo y nos hacen reír y cuentan chistes y escucharlos platicar y ya en su lado cristiano también, eso es otro tema que nos llena el corazón, ¿no? Pero sí, por eso digo que es como una montaña rusa y es intenso. Sí. Sí, sí, o sea, ese es el lado chilo, ¿no? Como, Ujú. pues sí, convivido con ellos y pues hacen reír y están ahí aventándose cosas o diciéndose cosas o quemando o dándome carrilla a Dando mí. carrilla. Y entonces sí, está muy divertido. Eh, Sí, pues, ¿qué les parece si empezamos? sí. Estamos en Romanos 11. Em, el remanente de Israel, dice. Vamos a empezar a leer el 10. ¿Qué decía el 10? Am, lo siento. Bueno, vamos a... El 10 está cortito.
Ok, perdón, se me está yendo el rollo, pero vamos a empezar a leer. Ok, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aquí me gustaría apuntar dos cosas. Primero, pues nos está llevando atrás con Elías, ¿no? Como se me hace muy especial ese momento donde él está solo, donde él está en ese lugar donde lo quieren matar. Para empezar, como que no se han cuestionado como que Elías, acabas de descender fuego del cielo hace unos momentos o hace unos días y ahorita tienes miedo de que te maten en una cueva. Como que eso está como que curioso, ¿no? Y, o sea, como Elías dijo, o sea, como en cierta forma diciendo, yo soy el que queda y me quieren matar, Señor, y como que Dios respondiéndole, espérate, no solamente eres tú el que queda, yo he reservado a 7,000 hombres. Yo recuerdo, me gustaría contar esta pequeña historia, creo que ya te la he contado. Es una cosa bien rara que me sucedió. Por andar de maloso, ahorita van a ver por qué andaba de maloso. Yo me acuerdo que en una noche, no sé, tenía como que 14 años, 15 años, y estaba como que medio deprimido por algo. Y él estaba orando a Dios, le decía como que Dios, como que ya no queda gente buena en el mundo, como que ya no queda nadie bueno en el mundo. Y así quedó, yo le estaba diciendo eso a Dios. Al día siguiente, saliendo de la high school, de la escuela, había un lugar donde nos recogían a mí y a mi hermana. Íbamos a la misma escuela, pues ya estábamos en la preparatoria de Estados Unidos. Y llegué yo y vi que estaba una galleta mordida en el piso. Entonces dije, ahorita que venga mi hermana, le voy a decir que si quiere, que me la dieron en la clase. Y yo de maloso, o sea, ahí, no sé, agarré la galleta y así la tenía en la mano como si me la estuviera comiendo. Y pasa una señora en una van, que era una sustituta de maestra. Me acuerdo porque ya me había sustituido, o sea, los maestros. Y me dice, oye, disculpa, esa galleta la tiró mi hijo por la ventana. Su hijo que tenía unos 5 años, 6 años. Ajá. Y me dice, está sucia, está en el piso. Dice, y saca un billete de $20 y me lo acerca. ¿Tienes hambre? Toma, acéptame el dinero para que vayas y te compres algo. Se me Oh. destruyó el corazón por completo porque el día pasado yo le estaba diciendo a Dios, ya no hay gente buena. Como diciéndole, como a lo mejor en mi soberbia diciendo, nomás nosotros los que vamos a la iglesia a lo mejor. Y me sucede esto al día siguiente. Como una persona dando un acto de bondad. Y pues se me destrozó el corazón pues no, Dios me estaba hablando al mismo tiempo. Y le digo a la señora, le tengo que, ahora un momento incómodo, le tengo que explicar que agarré la galleta para hacerle una broma a mi hermana, porque quería que mordiera una galleta llena de tierra, no sé. Entonces le explico eso y me dice, ¿seguro? ¿Estás seguro que no quieres comprarte algo? Y le insistí, no, era una broma. Y todo esto en inglés, yo tratando de ahí de explicarle en inglés y así, porque no era tan bueno, todavía no soy tan bueno, tratando de explicarlo. Entonces sí, me dijo, ok, está bien. Y ya se va, pero vi que se fue preocupada, como que no me creyó, que a lo mejor agarré eso de pretexto. Y lo más cura de todo es que llega mi hermana, pero no desde el lado de donde viene de las clases. Llega de otro lado. Estaba como que ella ya había... Y luego llega y le digo, no vas a... Lo que me pasó, no vas a creer.
Y me dice, oye, esa galleta está en el piso. Ella ya había estado ahí primero, ya había visto la galleta, y no estaba ahí esperando conmigo porque fue a saludar a una amiga. Me dice como que, oye, esa galleta está en el piso, como que, pues ya sé, eso te iba a contar, como que Oh, quería hacerte esta broma y así. Entonces siento que como a Elías le estaba diciendo como que, oye, espérate, no eres el único hombre bueno en el mundo o el único hijo de Dios, porque el que haya hombres de Dios no depende del hombre, depende de Dios. ujú. El hombre no hace hombres buenos, Dios hace hombres buenos, hombres rectos. Entonces, como no depende del hombre y depende de Dios, Dios le está diciendo, espérate, no eres el único. Y Dios me dijo con la galleta, como que, hey, espérate, no eres el único. Y, o sea, duro, ¿no? No sé si no les pasó una historia, algo así a ustedes, como que Es una historia así con galletas, ¿no? en el piso. Pero sí, yo creo que todos hemos estado en ese punto, ¿no? De juzgar a veces a los demás por su maldad Mm, y nos topamos a veces con las formas del Señor, no tan paciente con nosotros y tan bueno. Y situaciones como esa, ¿no? Donde es exhibida nuestra maldad, o sea, la wow. maldad que nosotros pensamos que no había y que vemos así visiblemente en los demás y nos topamos con ciertas situaciones donde se expone nuestra maldad también y yo creo que ahí es como nos tragamos nuestras propias palabras, ¿no? Nuestros propios juicios. Y como la Biblia dice, o sea, no juzgues para que no seas juzgado, Wow. porque todos tenemos maldad, todos tenemos ese corazón, pues, nuestra naturaleza pecaminosa que urgentemente necesita de la gracia de Dios Ya. todos los días para que nos limpie y que nos renueve, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra mente, nuestro corazón. Así que sí, yo creo que esas situaciones las hemos pasado todos, ¿no? De juzgar algo que nosotros a veces cometemos incluso hasta más fuerte o más Sí, grande. es cierto. Es como, escuchaba a Josiah Hanson decir como este pastor que estuvo predicando como acerca de gracia, hizo algo em, y su iglesia no le dio gracia. O sea, el pastor cometió, no me acuerdo de su nombre y de todo modo no lo iba a decir, ah, cometió algo. Ujú, Entonces la iglesia ni los otros pastores le dieron gracia y Yesaya decía como que cómo es posible que duran años predicando acerca de gracia, pero cuando alguien cae no le muestran la ujú, gracia. O sea, y te pones a pensar, nosotros éramos enemigos de Dios y aún así Él vino a morir y ser humillado. O sea, entonces que empezar a demostrar esa gracia. ujú. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. La otra cosa, no sé si quieren agregar algo más a esta situación, no sé, a lo que estamos leyendo aquí. Lo que quería decir acerca de otra cosa de esto, lo que está diciendo, no sé si ustedes que puedan ver aquí, como como a lo mejor en la iglesia de Romanos, como había como que, que se están levantando la gente como ahora rechazando a los judíos. Entonces, hay una, ¿cómo se dice? Doctrina que no me acuerdo muy bien, pues la doctrina del reemplazamiento, creo que se llama. Consiste en que la gente que cree en esta doctrina cree que Dios quitó a Israel como hijos, como iglesia, y Dios puso a nosotros, a Ujú, los gentiles. Pero no es así, porque Dios nunca te va a dejar y nunca va a dejar a Israel ujú, tampoco. Entonces aquí está Pablo diciendo, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Y dice, yo soy israelita y soy salvo porque creo en Jesús. Entonces, como diciendo, como por ejemplo, yo soy israelita y creo en Jesús y soy salvo. ujú. Entonces ahí está un ejemplo de que Dios no ha desechado a Israel. Sí, es como, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con todos los Ujú, miles, ¿no? De personas también que... Sí, a mí también me llamó mucha atención eso, cómo a veces la gente sí puede decir, pues los israelitas, los judíos rechazaron al Señor y quiere decir que ya, ya, o sea, como opción B, no, bueno, pues ahora el evangelio se tiene que predicar a los gentiles, ¿no? Porque mm, ellos lo rechazaron, entonces vamos con
con la otra parte del mundo. Pero no es así, o sea, de hecho, me gustaría leer ¿puedo leer otro versículo? Sí. Pero es de otro, que se me hace que está bien claro, lo estaba leyendo hace ratito, está súper claro. En Efesios. Okay. En Efesios dice, el versículo 13, dice, en él también vosotros, está dando a los gentiles, porque lo estaba comparando. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, esperábamos en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Dice, en él también ustedes que oyeron la palabra de verdad, el evangelio los salvó. Y quería leer ese y quería leer también otro. Sí. Y el otro era el que iba a leer al principio, antes de este. Ok. Está en... más adelante, el 2. Ahorita leí el 1 y el 2. Es el que les digo que está bien claro. En aquel tiempo estaba sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. El 14 es el que me encanta. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. A esto quería llegar. Wow. Como a veces todavía pensamos, ¿no? Como los judíos, los gentiles, los israelitas y todos los demás. Pero aquí la palabra de Dios dice que por medio de Cristo, de todos los pueblos hizo uno. O sea, ya no son los judíos, ya no son los griegos, ya no son los mexicanos, sino que la pared que estaba intermedia, que nos separaba, ya fue derribada y ahora el Señor nos ve como uno solo. Por eso es que yo, siendo mexicana o alguien siendo judío, alguien siendo gentil, por medio de Cristo y del Evangelio, puede ser parte de la familia de Dios, no importa que biológicamente no sea como de linaje, no escogido, sino que ahora todos somos escogidos, todos somos parte del linaje, no importa que en mi descendencia, que sea de la descendencia de Abraham, o sea, ahora por medio de Cristo y de creer en el Evangelio, somos todos un solo pueblo y somos parte de la familia de Dios. Y como es que es cierto, a veces pensamos todavía así como está diciendo Pablo, ¿no? Pero y los israelitas lo rechazaron y quiere decir que los que lo rechazaron ya están como destituidos o ya no son parte porque lo rechazaron, ¿no? Es lo mismo que los mexicanos que rechazan al Señor, ¿no? El Señor les sigue extendiendo su misericordia y el evangelio tiene que seguir siendo predicado a ellos también. Y así lo veo. Sí, es cierto. O sea, eso es como Pablo les está diciendo como que, oye, no, claro que no. Y también les dice como que con este ejemplo de Elías, es como diciéndoles, oye, y también Elías como que miren cómo a pesar de que todo el pueblo en ese tiempo estaba rechazando a Dios, Dios había reservado un remanente en los 17,000 personas, ¿verdad? Sí. Entonces, con esos dos argumentos, Pablo les está diciendo, ok, para empezar, yo soy israelita y creo en Jesús y soy salvo. Entonces, no. Pero también, en este ejemplo de Elías, cuando todos están rechazando a Dios, Dios había apartado un remanente. Dios había escogido a unos 7,000. Entonces ahí Pablo le está diciendo, no es así. No ha rechazado o desechado al pueblo de Israel. ¿Puedo decir lo que estaba leyendo hace ratito? Hace rato estaba leyendo algo que decía que a pesar de que Pablo era apóstol de los gentiles y su misión era a alcanzar a los gentiles y darles a conocer más de Jesús, aún así él tenía en su corazón ese anhelo por ver a los demás judíos, entregarle su vida y creer a Jesús. Y eso se me hizo como que, digo, mucho que aprender de Pablo, ¿no? Como, aún así, pues, no se enfocó como, aún nomás en los gentiles, como lo que decías, ¿no? Como que, los judíos ya los rechazaron, pues ya ni modo, o sea, se perdieron, ahora los otros no, o sea, él estaba enfocado en su misión, pero también estaba anhelando ver a los judíos ser parte como de este nuevo pueblo, como decías. Sí, cierto. Sí, vamos a continuar leyendo. ¿Nos quedamos en cuál, perdón? ¿En el 4? ¿En el 5? El 5 creo, ¿no? Ok. Dice, así
o sea, 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aquí queda claro, ¿no? Cómo conecta su ejemplo de Elías con Dios. En este tiempo también ha escogido un remanente judío, porque la mayoría a lo mejor no está creyendo en Jesús, pero Dios ya ha escogido un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por las obras. De manera de que la gracia ya no es gracia. De manera de que la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y o sea, lo hemos explicado muchas veces. O sea, si yo le pago a alguien es porque hizo un trabajo. Pero si yo no le pagara, él estuviera haciendo las cosas por gracia, por así decir. Lo está haciendo de un regalo. Entonces nosotros no vamos a intentarle pagar a Dios con obras, porque de otra forma sería quererle pagar el regalo y no fuera gracia, no se le pudiera llamar gracia. Y la Biblia nos enseña que es gracia. Ya no es obra. Me gusta mucho esta frase que es que en el mundo tú no puedes pedir nada porque todo se gana. Pero en el reino tú no puedes ganarte nada, todo se pide. Y es muy cierto, nosotros no podemos hacer nada. Quiero contar lo que nos pasó ayer, lo del niño. Es que estamos yendo por comida y se nos acerca un niño, querernos limpiar el carro, y le dije que no, le di dinero y me dice, oye, como que esos muñecos, que tenemos unos muñecos ahí, peluches en el carro, y me dice, oye, ¿me regalas ese? Y le dije, ok, el grande es de mi esposa, te regalo el otro. Y le regalé el otro, es una palomita, es un muñeco de peluche. Y ya se lo di al niño y ya se fue bien contento. Pero Anne me decía como que cura que los niños hagan eso, que nomás se acerquen a pedir. Y me puse a meditar en eso, como que sí es cierto, los niños hacen eso. Y ya cuando eres adulto, como que ya no pides. Como que no puedes pedir algo. Tienes que trabajar por ello. Te tienes que ganar aquello. Entonces, te das cuenta que la sociedad y en el sistema en el que estamos nos enseña a que nada se pide, todo se gana. No puedes acercarte a pedir. Entonces, te quedas como que es algo que se nos introduce a nosotros en nuestras mentes. Y los niños le dije, ese niño tiene la mentalidad de reino, como que fue a pedir. Y Jesús lo dijo, pedir y se os dará. Entonces, sí, o sea, la mentalidad que tenemos que tener como cristianos en el reino, o sea, en el reino de Dios, en esta casa, en esta gran familia que somos de Cristo, es pedir, porque no nos podemos ganar nada en el reino, solamente pedirle. Y no podemos, o sea, en el mundo sí, o sea, en el mundo no puedes pedir, todo te tienes que ganar. Me acordé también del texto que dice, vengan confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y como ahorita con ese ejemplo el niño con toda confianza, ¿no? Oye, ¿me regalas eso? Ajá. Y sí es cierto, esa es la mente de reino, ¿no? Ir al Padre, al trono de su gracia, donde su gracia no tiene límites, ¿no? Wow. Con la confianza de que Él está ahí, que nos va a escuchar y que nos va a dar. O en Santiago, cuando dice el que tenga falta de sabiduría, pídala y el Señor se la va a dar sin reproche, ¿no? Y en abundancia. Pero sí es cierto, como a veces nuestra mente es la que nos falta alinearla al reino de Dios, sí. A la mente de Dios. Y como el Señor nos compara tanto con los niños, ¿no? Con la mente de los niños. Wow, sí. Con esa inocencia y esa confianza. Y no por nada Jesús dijo, ¿no? O sea, piensen como los niños, o sea, que de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? No trates de ganarte la salvación o la aprobación de Dios haciendo obras, trabajando en la iglesia, trabajando con la mentalidad de, necesito ganarme la aprobación de Dios. Porque esa no es la mentalidad de reino. La mentalidad de reino, aunque para el mundo sea locura, es acercarte ante Dios, Señor, quiero esto, necesito tu aprobación, necesito tu amor. Y Él te la va a dar. Literalmente no te la puedes ganar por más que sirvas. No, es imposible. No se puede. Igual que la salvación, no te puedes ganar. No puedes hacer nada para ganarte el amor de Dios.
pero lo único que puedes hacer es pedirlo. No puedes ganarte el amor de Dios, solo lo pides. Entonces eso es la mentalidad del reino, es tan hermoso eso. Vamos a seguir. Que pues lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ok. Aquí seguimos hablando de Israel y sigue hablando del remanente. Y cuando dice lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Buscaba la santidad. Buscaba, en una cierta forma, también buscaba al Mesías. Pero no lo alcanzó porque vino el Mesías y lo rechazaron y no creyeron en él. Y no alcanzaron la santidad porque la santidad es lo que hablamos. No puedes alcanzar la santidad si no es a través de Jesús. Entonces, como ellos rechazaron a Jesús, no pudieron alcanzar la santidad. Pero dice, pero los escogidos sí alcanzaron y los demás fueron endurecidos. O sea, en Israel, los escogidos, el pequeño remanente, sí fue, sí, ellos sí alcanzaron, pero los demás no. Dice, y los demás fueron endurecidos. Seguimos hablando de Israel, porque muchos, sí, a los puntos de vista de, a lo mejor, de otras personas, pueden sacar esto en contexto y decir que están hablando como de todos. O sea, a lo mejor tal vez aplica a todos, pero en este texto específico, en estas letras, está hablando del pueblo de Israel. Y eso está interesante, ¿no? Como que ustedes que pueden ver cuando dice, y los demás fueron endurecidos. Yo creo que igual, sí está hablando del pueblo de Israel, pero por ejemplo en el versículo siguiente termina diciendo como, y esto así como hasta el día de hoy. Y yo creo que el simple hecho de rechazar el evangelio, rechazar a Cristo, es como la evidencia de la dureza de nuestro corazón, ¿no? Uh-huh. Como decías ahorita, el pueblo estaba buscando la santidad o el Mesías, pero por obras, ¿no? Por las cosas que ellos podían esforzarse y sacrificar para lograrlo. Pero luego aquí es bien claro, dice, pero no se logra así porque no es el camino es Jesús y Jesús te extiende su gracia y es por medio de la gracia que puedes llegar a la santidad, ¿no? Y es todo un proceso. Pero sí, yo creo que en la parte esta de, y los demás fueron endurecidos, es el rechazar el rechazar tan grande amor, el rechazar tan grande gracia, algo que, o sea, rechazar un regalo que te están dando y que te limpia de tus pecados y que te da una nueva vida y que te da esperanza. Creo que en automático es como la evidencia de endurecer tu corazón, ¿no? Sí, sí. Ajá, y creo, tengo el mismo punto de vista que tú, o sea, comparto, o sea, como cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón, mucha gente lo puede interpretar como que Dios lo hizo malo, por así decirlo, ¿no? En términos fáciles. Pero Dios no puede participar con el pecado. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Entonces, cuando vino Ismael, o sea, el pastor, me acuerdo que nos explicó aquí en el podcast cuando dice que Dios los entregó a perversidades y a todas estas clases de cosas. Se refiere a que ellos querían ya había algo en su corazón de maldad y querían irse para allá. Y entonces Dios los dejó irse. Entonces, cuando Dios, como dices, cuando Dios endurece un corazón es porque, o sea, entonces sí se puede entender el evangelio y sí lo puedes rechazar. Entonces ahí Dios te endurece el corazón. Por ejemplo, Jesús en una ocasión dijo que él hablaba en parábolas para que la gente no entendiera. Entonces, como hay este punto de vista que el Espíritu Santo viene, sabemos, el Espíritu Santo viene y te revela. Pero si Dios no quiere revelarte a través del Espíritu Santo, no hay forma de que tú entiendas a Jesús y no hay forma de que lo aceptes. Entonces, hace unos días, a lo mejor, o unos meses, estaba luchando con eso y tratando de entender eso. Pero no creo que es así. ¿Por qué Jesús entonces les estaba predicando a través de parábolas? Si fuese así como el Espíritu Santo tiene que ir a revelarlos, y si el Espíritu Santo no los revela, entonces no van a aceptar a Jesús y no me van a ver. Entonces,
¿por qué estaba haciendo esto de parábolas? O sea, yo como lo miro, tú entiendes el evangelio y si lo rechazas, eres endurecido. Pero si tú entiendes el evangelio y aceptas a Cristo y no lo rechazas, viene el Espíritu Santo y te revela aún más. Nace en ti, nace la nueva naturaleza. Entonces, Jesús no les hablaba en parábolas. O sea, más adelante, ahí mismo en ese evangelio, no me acuerdo dónde está, Jesús les dice que les dice, si ustedes creyeran en Elías y en los profetas, me creyeran a mí. Les dice a ellos. Entonces ahí puedes ver que hay una conexión. Ok, ya había una incredulidad en sus corazones. Por eso Dios, Jesús mismo, estaba hablando en parábolas para que no entendieran. O sea, ustedes ni siquiera creen en Dios, por así decirlo. No creen en Moisés, no creen en los profetas. Entonces, por eso voy a hablar en parábolas, para que no entiendan. Porque de todos modos, ya hay una incredulidad en sus corazones. Por eso, en cierta forma, Jesús los está endureciendo al predicar en parábolas. No sé si me di a entender. O sea, en resumen, cuando ya hay un endurecimiento en nuestro corazón, Dios lo endurece más. Y podemos ver más adelante, creo que en este capítulo, cómo si tú miras a Jesús, Dios te quita el endurecimiento. Sucedió con el faraón. Ya había un endurecimiento en el faraón. Imagínate, estos reyes siempre eran malvados. O sea, yo creo que el faraón ya había mucha maldad dentro de él. Entonces, Dios solamente lo soltó. Si quieres ir a hacer estas cosas, ve y hazlo. Endureció el corazón del faraón. No sé si quieren agregarle algo a eso. Vamos a continuar. En el 8, escrito dijo, sí, en el 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. Wow. ¿Qué es espíritu de estupor? No lo escucharon por ahí. Es eso, es como tener una venda en los ojos, pero espiritualmente. Como dice aquí, ojos que no ven y oídos que no oigan, como estar cegados a las cosas espirituales. Wow. Sí, entonces es este mismo grupito o más bien la mayoría de Israel que no creía o no podía ver a Jesús porque ya había endurecimiento en su corazón. Porque imagínate, los escribas y fariseos, ponle que sabían el Torá, sabían las conexiones de que iba a venir un Mesías, sabían las profecías de Isaías, pero en su corazón había maldad porque ellos le decían a la gente, hagan esto, hagan el otro, los trataban mal, no había amor en ellos, pero sí se paraban en las sinagogas como que mírenos, somos santos, ya había maldad en su corazón. Entonces sí podemos ver cómo Dios le tapó los ojos porque de todos modos ya hay una rebeldía dentro de ustedes. Entonces Dios les endureció el corazón. Iba a decir, me gusta ahorita que sí lo habíamos leído ya, ¿verdad? Del 8. O sea, que hiciste énfasis como en hasta el día de hoy. Digo, en ese momento, el día de hoy fue ahorita fue hace mucho, ¿no? En ese momento él le estaba diciendo hasta el día de hoy. Pero, o sea, si lo ponemos como a hoy en día, o sea, sigue siendo lo mismo. Y como también decías tú, o sea, no nos tenemos que ir muy lejos. O sea, tenemos amigos y familiares que están en la misma situación que estaba el pueblo de Israel en ese momento. Y el mismo pueblo de Israel sigue estando en esa situación el día de hoy. Hace rato, de hecho, también estaba leyendo, decía que Israel, o sea, como nación, es de los lugares con más alto índice de ateísmo. Wow. Decía que, o sea, la mayoría de las personas de Israel ni siquiera creen en Dios. Wow. Sí, y luego el otro % que son judíos ortodoxos que todavía están esperando al Mesías. O sea, ninguno ni el otro acepta a Jesús. O sea, te quedas como que también aplica hasta el día de hoy. Están así. Entonces, Oye, qué impresionante cómo
podemos ver esto, ¿no? O sea, los judíos, que muchos de ellos vieron a Jesús, o sea, estuvieron cerca de él, lo vieron, lo conocieron y aún así lo rechazaron, no lo reconocieron como el Mesías, ¿no? Como el Sí. Salvador. Y a veces nosotros nos desesperamos por personas que no creen lo que les estamos predicando, Wow. pero, o sea, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy vemos personas así, ¿no? Con los ojos, espirituales cerrados, ¿no? Vendados, con oídos que no escuchan. Pero es parte, ¿no? O sea, lo comparamos ahorita con el pueblo de Israel, con los judíos, y hay judíos así. Pero también se me hace bien bonito porque volviendo al remanente, volviendo a ese grupo que sí reconoció al Señor y que son cristianos, cómo hasta el día de hoy Dios sigue usando ese remanente para seguir siendo de Yeah. luz y ejemplo, ¿no? Y como ese canal, pues, donde los judíos se les sigue predicando el evangelio y creemos que muchos de ellos sí van a quitarse esa venda, ¿no? Y Yeah. van a abrir sus ojos y van a reconocer que ese Mesías, a lo mejor el que rechazaron, sí era el Mesías y que sí era el Salvador. Y creo que eso también nos anima a nosotros como a ser pacientes, ¿no? Así como el Señor ha sido paciente y el remanente ha sido paciente también ahí en medio de tanta oposición y rechazo y crítica. Y nosotros ser pacientes también para nuestros familiares, como decías ahorita, las personas que no creen todavía y que rechazan al Señor. Nosotros somos ese remanente que sí fueron nuestros ojos abiertos y nuestros oídos espirituales abiertos. Y miraban los milagros de Jesús Sí, y aún así no no creían. Imagínense, o sea, ¿cómo? Sí. Y por eso en una ocasión Jesús les dijo como que no les voy a mostrar milagros. Por lo mismo, porque Dios ya sabía. O sea, ya había ya su corazón estaba rebelde. Entonces, Jesús sabía, o sea, ni siquiera con los milagros van a creer. Entonces, para que no me les voy a revelar. Y luego les dice, más lo que sí se les va a revelar es que como Jonás descendió 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar. Se está refiriendo a que él iba a estar en el centro de la tierra, en el infierno, pues. 3 días. Wow. Sí, me imagino. Como que hay una conexión, como que lo que le sucedió a Jonás era lo que le iba a suceder a Jesús, ¿no? Y me imagino a Jonás como que, Señor, ¿por qué 3 días? Como que me hubieras dado 2. Como que no, tiene que ser 3 porque hasta el Sí. tercer día. Porque el 3, ¿no? La numerología de la Biblia, ¿no? A Dios al parecer le gusta el 7 y el 3. Y esos números, ¿no? Y David dice, se ha vuelto se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean puedes leerlo tú mejor porque como que Sí, voy a empezar desde el nuevo otra vez, ¿está bien? Sí. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Wow. Sí. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Ahí. Está bien. Volviendo un poquito a 9, como que esto está, o sea, es lo que mucha gente se puede preguntar, ¿por qué? O sea, como que está fuerte, ¿no? Pero es a lo mismo, pues. No es que Dios se haya levantado enojado una mañana y no se levanta. Es una analogía, ¿no? Para que lo vemos. O sea, no es eso y que voy a desatar toda mi ira sobre esta persona así aleatoriamente. Y a otro me lo voy a revelar para darle gracia. En realidad no sabemos, pero lo que sí sabemos es que se es endurecido el corazón, se ha, como aquí dice, puesto una venda en los ojos, porque ya hay un rechazo de parte tuya contra Dios. No quieres nada que saber, entonces Dios te endurece. Y Dios te usa para su propósito. Porque el faraón, él en una ocasión le dijo a Moisés, ¿quién es tu Dios para que yo haga su voluntad?
quién es. Pero lo que el faraón no sabía es que estaba haciendo directamente la voluntad de Dios. Dios quería que reteniera a su pueblo para que él mostrara sus milagros, su gloria y que toda la tierra supiera de él. Entonces, el faraón, con su corazón duro y lo que quieras, pero Dios, al fin de cuentas, lo usó para su gloria. Hablando de que, o sea, no te vas a escapar, o sea, mostrando su soberanía, o sea, a veces, y bueno, siempre, el diablo quiere hacer cosas en contra de nosotros y gente quiere hacer cosas en contra de nosotros, pero Dios siempre utiliza esas cosas para bien, para nosotros. Siempre, siempre, siempre. Siempre es así. Entonces, vemos cómo Dios es sabio y está en todas partes viendo todo, controlando todo todo pues en el mundo, pues, o sea, como igual con José, o sea, a lo mejor sus hermanos hicieron esto algo malo, pero Dios lo redirigió para bien, o sea, siempre va a ser así, porque Dios es Dios, o sea, como no sé cómo decirlo, Dios es grande. Pienso yo, digo, hablando de la soberanía de Dios, pienso yo, por ejemplo, en el caso de Judas, o sea, Jesús sabía que iba a ser traicionado y Dios sabía que iba a suceder eso y no lo evitaron, aunque sabían que iba a ser entregado, no lo evitaron porque así tenía que ser, así tenía que suceder para que Jesús fuera entregado y fuera sacrificado y llegara el momento de que muriera por nuestros pecados. Es como, o sea, Israel entonces dice aquí, me llama la atención la palabra tropezar, o sea, tropezó, dice, para que cayeran, o sea, tropezaron y ya fueron desechados. No, se tropezó. Yo cuando estaba leyendo esto, así como que comparé la palabra tropezar y caer. Y dice tropezar, o sea, te tropiezas y puedes levantarte, puedes recuperarte. O sea, no significa que Israel tropezó, lo rechazaron y que ya están desechados. O sea, no cayeron de la gracia de Dios. Y es así como hay situaciones así, ¿no? Como esto de Dios ya sabía, pues que Jesús sabía que iba a ser traicionado por Judas, pero no se evitó porque tenía que suceder. Israel, el pueblo de Israel también, Dios sabía que lo iban a rechazar a Jesús, pero tenía que suceder también. Y no significa que el pueblo de Israel ya cayó, como dice aquí, dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, porque entonces de eso salió algo bueno, dice. Wow, yeah. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, o sea, se extendió el evangelio, la gracia que Dios les estaba dando al pueblo de Israel, a causa de tropezar, se extendió a los gentiles. Entonces, como dijiste ahorita, o sea, salió algo bueno también de eso, ¿no? Y así es, y en su soberanía el Señor tiene sus tiempos también y sus formas de actuar. Y a mí me encanta como recordar esto que la Biblia nos dice, que su voluntad es perfecta y que es buena y que es agradable. Y qué importante recordar todos los días y descansar en eso, ¿no? Confiar que aunque las cosas a veces parecen no tener sentido, Dios está en control. Sí, así es. Sí, no lo pudiste haber puesto mejor. Exactamente eso iba a decir. O sea, como aquí son estas palabras, tropezar y caer. Uh-huh. O sea, tropezar es muy diferente a caer. Entonces, como Pablo lo está haciendo adrede para que miren, ok, se tropezaron, pero eso no quiere decir que Dios ya los alejó. Uh-huh. Ahora dice, si esto que tropezaron fue para salvación a los gentiles. O sea, y luego aquí dice, para provocarles a celos. Hace rato estás estudiando este tema y escuché un comentarista decir que, imagínate toda esta historia de los judíos, toda esta cultura, Abraham, Isaac, todos estos héroes, y de la nada está, no sé, una persona que no tiene nada que ver con los hebreos, con los Israel, del pueblo de Israel, y está hablando de esta cultura y la está haciendo suya y está diciendo que de Abraham viene Jesús y Jesús viene de Abraham. O sea, sí da celos, como que, oye, ¿qué te pasa? Eso es mío. Es como esto que dicen, está de moda cancelar a la gente porque están, como, o sea, apropiándose de una cultura. Como si yo, no sé, me he visto japonés y la gente se va a ofender. Y
cabe mencionar que los que más se ofenden son personas que ni siquiera son de esa cultura, ¿no? O sea, o si una persona, un estadounidense, se pone un sombrero mexicano y tacos y así, ¿no? No, la gente se puede decir, está apropiándose de mi cultura, dice. Entonces, yo creo que también puede hacer algo así como que, como este mexicano está diciendo que el Mesías prometido, descendiente de Abraham, el que iba a venir a liberar a la nación de Israel, dice que es Jesús y ahora lo está apropiando y está diciendo, es mi cultura, yo vengo de Abraham. Oye, tú eres mexicano, ¿no? Yo vengo de Abraham porque la Biblia dice que soy escogido. De Abraham vino Jesús y yo soy hijo de Jesús y soy descendencia de Jesús. Entonces, imagínate un judío como que, hey, espérate, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Entonces yo pienso que ese celo, como que como que ese es mi Dios. Entonces va, a lo mejor se acerca, o sea, de que están hablando y empieza a investigar y a lo mejor cae a la conclusión, oye, Jesús es el Mesías. Como que los acercó, ¿no? Sí. Como que yo creo que hay algo de eso, ¿no? Como que espero que pase, que hoy en la actualidad esté sucediendo. Como ahorita que decías eso de que nosotros como mexicanos podemos decir como que soy hijo de Abraham, también estaba leyendo que decía, o sea, como en estos grupos que habla, o sea, están los que descienden de Abraham, o sea, físicamente, biológicamente, que creen, y están los que descienden de Abraham biológicamente y no creen, y estamos los que descendemos de Abraham como por el lado de la fe, o sea, Por como fe. que no biológicamente, pero sí somos parte también. Y eso es como que nunca lo había visto así, como que estamos estos grupos donde todos descendemos de Abraham de diferentes maneras o con diferentes resultados, ¿no? Porque algunos no creen o así. Sí, es cierto. Y luego te pones a ver la genealogía de Jesús y te das cuenta que hay gente que para nada era especial, o por lo menos la gente judía los etiqueta como, es una prostituta y ya nomás eres eso porque ese era tu error, ¿no? Entonces, como esta persona que no me acuerdo que que para nada era del pueblo de Israel. Creo, ¿cómo se llama? Es Moisés, y luego después de Moisés fue Joshua, ¿no? Josué. Josué, cuando van a cruzar ¿cómo se llama? A Jericó, ¿no? Entonces, hay una familia que ayuda a los soldados. Y a ellos son los únicos que perdonan, no los matan a ellos. Pues de esa familia desciende de Jesús. Entonces te pones a pensar, esta familia no tenía nada que ver con la sangre judía. Y o sea, de ahí viene Jesús también. O sea, Ruth también, igual. Como Ruth, o sea, Ruth descendía de los moabitas. Moabitas era una nación que venía de incesto de personas que son familiares teniendo hijos. Dicen que era un pueblo muy maldecido por eso y porque eran malvados. Ahora, Ruth era moabita y de ahí desciende Jesús también. O sea, como de todos estos errores, y lo lees en Mateo, la genealogía de Jesús, y en Mateo nomás menciona a 4 mujeres, creo, ¿no? A 4 mujeres. Y menciona a estas mujeres. Como diciendo, o sea, si tú pensabas que en tu familia estaba complicada, o que tu tío estaba bien pirata, o el tío que siempre hace el relajo, mira la genealogía de Jesús. También es muy escandalosa. Y yo creo que Mateo la incluyó ahí como diciendo, mira la gracia de Jesús. Desde antes de que viniera, o sea, ya había gracia, ya había escogido a estas personas que para nada eran especiales. Pero mira, wow, de ti va a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Igual, otra mujer que menciona cuando está mencionando a David, y de David viene Salomón, y de Salomón viene otro así, y así, ¿no? Pero no menciona a David y menciona a la mamá de Salomón, pero no la menciona por su nombre. Dice, y la que era esposa de Urías. Menciona el pecado. Como que cura, ¿no? Como diciendo, hey, no se les olvide, ¿no? Lo que sucedió aquí. Pero aún lo que sucedió aquí, y que vino mucha maldición a
la casa de David, a la vida de David, se le murió su primer hijo con Betsabé, no menciona a Betsabé, dice la que era mujer de Urías. Aún así, el Mesías vino del rey David y de Betsabé. ¿Se imaginan? O sea, no se quedó en maldición su vida. Vino el Mesías de ellos dos. O sea, para nada era voluntad de Dios que ellos dos estuvieran juntos. Porque pues para nada es voluntad de Dios que asesines a tu prójimo y le robes la mujer. No, pero aún así la gracia y el favor y el amor de Dios se extendió y su vida no se quedó. Su historia no se quedó en maldición. Y me gustaría que la gente se lleve esto. No, tu historia no se va a quedar en maldición. Cuando estás con Dios, cometiste un error, pero tú no eres tu error. No dejes que el diablo te etiquete con que ese pecado que hiciste, ese eres tú. No, tú no eres tu error. Tu historia no se va a quedar en maldición. Porque la gracia de Dios se extiende más allá. Y, o sea, es wow. Entonces, no sé, ¿qué les parece? ¿Continuamos? Pues no, quería decir que me encanta como la genealogía que está en Mateo. A mí como mujer me inspira mucho como ver a esas mujeres que hasta a veces las vemos como si no le ponemos tanta atención a la gracia, las vemos como por su pecado, ¿no? O por el pecado al que fueron arrastradas. Y, o sea, me encanta que la gracia las alcanzó y cómo a veces pensamos que por nuestro pecado ya no somos dignos de servir o ya no somos dignos siquiera de ir a la iglesia o de hablar, de predicar, no somos dignos por nuestro pecado. Pero, o sea, viendo la línea de la que viene el mismo Jesús, o sea, eso me invita a mí o sea, yo también soy parte, es como, o sea, yo también soy parte ahora de su linaje. Sea quien sea, o sea, lo que haya hecho, yo también soy parte así como lo fue Betsabé, así como lo fue Tamar, así como todas ellas. Y no sé, me inspira mucho y cuando lo estaba estudiando hace un poco, pensaba en eso, o sea, quisiera que todas las mujeres, o todo el mundo, ¿no? Pero específico como por estas mujeres, quisiera que todas las mujeres leyeran eso o vieran eso y vieran, no importa, o sea, Dios, tu pecado no es tan grande como la gracia. La gracia que les dio como una nueva vida, ¿no? Una nueva oportunidad a ellas. Con la gracia que el Señor les extendió y la misericordia es la misma gracia que nos sostiene a nosotros el día de hoy, todos los días. Yeah. Sí, así es. Wow. El 13. ¿Sí? ¿No va? Me cierra la aplicación, no sé por qué. El 12, creo. Ajá. Ok. ¿Y si su transgresión es la riqueza del mundo? Ok, wow. O sea, el que ellos tropezaron, eso ocasionó que nosotros tengamos toda esta bendición. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y aquí lo está diciendo, ¿no? Como que va a haber una restauración. Como que lo está diciendo aquí, claro. Y quiero leer ese mismo versículo, pero en otra versión. Ahorita lo estaba viendo. Me encantó. Es el 12, ¿verdad? Dice: ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. O sea, la bendición que viene cuando todo el pueblo que lo rechazó un día la vuelvan a aceptar. Si así, o sea, rechazándolos, nos alcanzó y ha sido de bendición para el mundo, imagínense cuánto más cuando venga esa restauración. Wow. Qué esperanza, ¿no? Que Y es como el hijo que se fue de la casa, no sé, como que... Y se fue, rechazó y adoptaron a otro a lo mejor. Imagínate el fiestonón que se va a hacer y lo bien que va a estar la casa cuando estemos todos como familia, no sé. Eso se me vino a la mente. Como que imagínate la bendición que va a haber. Entonces, para aquellas personas que piensan que Israel o a lo mejor tienen... Porque a través de los años se ha levantado un odio contra Israel. Y cuando yo era niño, como que lo que le pasó a los judíos en el Holocausto, tal vez me preguntaba como que ¿por qué agarraron tanto odio contra con esta raza, ¿no? Como que ¿por qué? No sé por qué. Y ya conforme el tiempo te das cuenta como que todo tiene que ver. O sea, mucha gente
se levantó un movimiento de que, los judíos mataron a Jesús, no sé. Pero Jesús, nadie lo mató. Jesús entregó su vida. Jesús dijo, mi vida no me la quitan, yo la estoy dando. O sea, él siempre estuvo el control. Y a lo mejor, o sea, hasta hay una palabra, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Antisemitismo, o sea, algo así. O sea, que odian o sea, ¿cómo puede haber hasta una palabra en contra de... ¿Hay una palabra para odiar a los mexicanos? No va. O sea, es como eso se me hace raro, como que si hay una palabra y a lo largo de la historia siempre odian al pueblo de Israel, siempre hacen esto al pueblo de Israel. Y se ha normalizado tanto, ¿no? O sea, yo he escuchado personas en mi cara decir, odio a los judíos. O sea, como si fueran, como, ¿por qué? ¿Sabes cómo? O sea, ¿por qué van a ser inferiores? ¿Por qué tú, persona que ni siquiera es cristiana, los odias? Ajá, entonces, para esas personas que a lo mejor traen eso, no sé, porque generacional se ha visto así en tu familia, en tu casa, pues aquí claramente dice que no es así. O sea, los judíos siguen, o sea, y no estamos hablando de que, porque también hay el pensamiento de que, porque son descendientes de Abraham van a ser salvos. No, no está hablando de eso. O sea, si aceptan a Jesús van a ser salvos. Solamente así. No tiene nada que ver con que desciendes de Abraham. Pero tampoco vamos a estar odiándolos por eso. O sea, no es así la cosa. Como Pablo, o sea, creemos... Oh, perdón. No, sí. O sea, nosotros también queremos que vengan a Jesús, o sea... Exactamente, tenemos que amarlos y creer que, como amamos a nuestra familia que no conoce a Dios y queremos que venga Jesús, igualmente a los judíos, porque somos sus hermanos, porque nosotros somos los adoptados. Ajá, entonces no que pensar de esa forma. Dios también los ama. Porque si en alguna manera puede provocar, me brinqué el 3a. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida eterna de los muertos? Vida de entre los muertos. Vida entre los muertos, perdón. Sí, o sea, lo está repitiendo una y otra vez. O sea, cuando llegue este día, va a haber bendición. Cuando llegue este día. Se me hace bien curada como lo de los celos. Como el deseo de Pablo, como decía hace rato, como el deseo de Pablo era que los judíos también, como despertar ese sentimiento como de celos, como decir, miren la bendición que los gentiles están disfrutando o están viviendo, la gracia o el regalo que se les dio, y ustedes están perdiendo de esto cuando cuando fueron los primeros a los que se les como ofreció ese regalo, ¿no? O sea, del evangelio, de la gracia, del rescatarlos. Y cómo lo rechazaron y ahora ellos lo están disfrutando. Y cómo Pablo tenía, como dice Vane, como esa carga de predicar a los gentiles, pero no quitar su vista y sus oraciones como en el pueblo, en los judíos, y que compararan ellos mismos y que sintieran celos de, si es cierto, si yo pudiera estar disfrutando esas bendiciones que ellos están recibiendo, ¿no? Disfrutando. Y se hace incurada como es como un celo santo, ¿no? Bueno, que les convenía. Les convenía sentirlo. Sí, como que... Ajá, lo que dices. O sea, se están perdiendo esto. Como que el Mesías que han estado esperando por años y años y años, ya llegó, ya resucitó, ya salvó a todo el mundo y está bendiciendo a todo el mundo. Como que miren, está hace rato que está estudiando, está como... escuché como una persona que es judía, como que no puede ver, pero en el momento que mira, como que todo lo que ha estado estudiando y todo lo que sabe, de repente, sí, puede haber a Jesús en todas partes. Jesús está aquí, Jesús está en Abraham, Isaac, Jesús está en el Torá. ¿Cómo no lo pude ver antes? ¿No? Ajá, ¿cómo no lo pude ver antes? Visto antes, o sea, está en todas partes. Jesús está en todas partes en la Biblia. La Biblia se trata de Jesús. Porque si ya listo,
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, Ujú. y tú siendo olivo silvestre has sido integrado en lugar de ellas, y si has sido hecho partícipe de la raíz y de las ricas savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Como que aquí creo que hay muchos puntos de vista, es como que qué es la raíz. Y estaba escuchando un punto de vista, no estoy diciendo que es el correcto, pero dicen que la raíz es Israel, pero el Israel no de ahorita, el Israel el que le fue prometido todo esto. Y las ramas vienen siendo el Israel de ahorita, el que fue quitado. Ah, y nosotros somos como dice el silvestre, Injertos. ajá, injertos. Eh, pero otras personas piensan que la raíz es Jesús. Es que es ¿cómo se dice? Una parábola aquí, o cómo se dice um, Analogía. una analogía, esa es la palabra que está buscando. Es una analogía, entonces, sí, en la analogía, la raíz es Israel, el Israel que recibió todas esas bendiciones. Um, nosotros fuimos incluidos a la familia. Ujú. Y nosotros no tenemos que irnos en contra de las ramas que fueron arrancadas, como dicen, ¿no? Um, ni tampoco nosotros nos podemos jactar como que, o nosotros, como, o sea, yo creo que sí tenía esto en mente Pablo, ¿no? Como esta iglesia que estaba en Roma ya se empezaba a creer como que, oh, nosotros somos los únicos, o como que Jesús vino nomás por nosotros, y estaban rechazando a los judíos, estaba este movimiento de rechazar a los judíos. Y Jesús, Pablo les estaba diciendo como que, oye, no se vayan en contra de las ramas estas que fueron quitadas por rechazar a Jesús. Pero ni tampoco ustedes son como que la razón. Y si la raíz es Jesús, pues mucho menos ustedes no mantienen a Jesús, Jesús los mantiene a ustedes. Ujú. ¿Nos quieres ayudar a leer, Vero? Sí. El 19, ¿verdad? ¿Mm? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Wow. ¿Continúo? Que meditar un poco en esto. Sí, yo creo que simplemente con el estar viendo las palabras injertado, a mí me llama mucho así o sea, fui injertado, ¿no? Fui como adherida a una planta o un árbol o a una familia en la que no era parte, pero por la gracia de Dios, por su perdón, o sea, soy injertado y ahora se me hace bien curado cuando dice que la raíz es la que sustenta a las ramas, ¿no? Como a los injertos y yo soy un injerto, ¿no? Nosotros somos un injertos por no ser el Israel, por no ser Sí. el Israel, como dijiste, como inicial, ¿no? O los judíos. Y y luego más adelante cuando dice yo leí que estas plantas, como estos árboles, cuando tenían una ramita que no, como que ya se estaba secando o que, sí, como que no se estaba alimentando bien, tenías que cortarla para que entonces no secara otras plantas. Entonces era cortada.
Y esa planta se le pueden poner como esos injertos, ¿no? O sea, puedes cortar unas y puedes ponerle otros injertos. Y es así como podemos ver esto, ¿no? O sea, como unas personas o un pueblo fue como cortado porque no estaban siendo sustentados por la raíz y otros fueron injertados. Y dice, eso fue por su incredulidad, pero si tú estás en pie, o sea, si tú estás como siendo parte de la rama, es solamente por fe. No te ensoberbezcas. Acá lo dice, le voy a leer también aquí. Es cierto, dice, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees, así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Se hace bien fuerte, o sea, las que fueron quitadas fue por no creer. Dice, tú estás ahí por fe, porque creíste, pero, o sea, cuídate, porque puede que también lleguemos a veces en un punto de no creer y ser cortadas, ¿no? Me acuerdo también como ya cuando Jesús habla de la vid y los pámpanos, como Él es la vid, nosotros los pámpanos, y la manera de permanecer como en esa vid es permaneciendo en Jesús. Y aquí lo dice también así, como debemos de ver la bondad de Dios, o sea, su bondad y su severidad, pero permaneciendo en la bondad vamos a permanecer unidos a esta planta, ¿no? Que está hablando aquí, que es a la familia de Dios. Sí. Y me anima, pues, y me ayuda a recordar que mi mirada siempre debe estar en Jesús y permaneciendo en Jesús, como este podcast también, permaneciendo en Jesús es como voy a poder siendo sustentada por Jesús, pues, y como no voy a ser cortada, ¿no? Wow. Eso es lo que veo aquí, lo veo en mi vida, lo veo en la vida de los cristianos y como Pablo lo está explicando aquí, se me hace bien padre. Sí, no, como que no lo había entendido tanto el ejemplo de las plantas, porque no sé nada de plantas, pero o sea, ahorita yo que estoy lo en proceso de convertirme de las plantas. Tengo dos nomás. Entonces, o sea, se me hizo como que, o sea, ahorita que lo explicaste como que, wow, como que sí es un ejemplo, una analogía súper clara de la gracia que llegó a nosotros a través del rechazo, ¿no? Como que tuvieron los judíos hacia Jesús. Y en algo que estaba leyendo hace ratito, de hecho decía que como que hace rato no lo entendí tan bien hasta ahorita, que teníamos que estar agradecidos nosotros con los que los rechazaron, o sea, con los judíos, porque, o sea, es por ellos que ahora nosotros estamos aquí. Y ya, wow. Sí. Sí, yo también lo empecé a entender más con lo que estás diciendo. Eso, lo que investigaste, los injertos, son como algo que, como que la misma planta, de la misma planta. Pero no, era como de otra planta, dice, ¿cómo lo dice aquí? O sea, siento que es aún más maravilloso que no es de la misma planta, que es como que más imposible aún. Y más adelante Dios, digo, aquí lo que estamos leyendo, dice que acaso Dios no es poderoso para volver a poner a Israel en la planta. O sea, y Israel siendo de la misma planta. O sea, que no es Dios poderoso para volver a hacerlo cuando incluyó a nosotros que éramos, silvestre, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la planta? Ramas de un olivo silvestre. Ramas de un olivo. Es como si agarras un chamizo o de esos horribles, ¿no? Del desierto que no sirven para nada, que crecen ahí y no los quieres en tu zacate. Como que si agarraras eso y lo pusieras en una planta buena. O sea, ¿cómo es Dios poderoso para hacer eso? Entonces, claro que Dios es poderoso para volver a introducir a la rama, a que es esta familia de los hijos de Dios, a Israel otra vez de nuevo. Voy a seguir leyendo. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad. Oh, perdón, ¿hasta dónde llegaste? Creo que sí, no. ese seguía. Sí, ok. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí, lo que estaba diciendo. Pablo es un gran ejemplo como que de eso. O sea, él siendo a lo mejor su corazón súper endurecido al punto de asesinar cristianos, porque él decía, estos están mal, pues están predicando de Jesús.
Jesús no fue el Mesías prometido porque yo sé el Torá, yo he leído las profecías y Jesús no es el Mesías prometido. Estaba su corazón endurecido, no podía ver a Jesús hasta que se le apareció Jesús y lo tumbó del caballo, burrito, no sabemos pero no creo que Pablo, el gran escriba, estaba montando un burrito. Yo creo que estaba en un caballo, ¿no? Así como su ego, estaba montando su ego, o sea, algo chilo, no sé, un caballo negro acá, de guerra. Pero, Dios lo tumbó del caballo, vamos a decir. Es que no dice la Biblia, pues. Una discusión teológica de qué era, ¿no? Ahorita vamos a aventarnos. Entonces, Dios literalmente lo dejó ciego y luego lo sanó. Lo sanó y pudo ver al Mesías. Y pudo ver que Jesús, y imagínate, o sea, ¿qué estaba haciendo? Como que asesinando a hijos de Dios, a mis hermanos los estaba asesinando. Entonces, yo creo que Pablo es un claro ejemplo de lo que está hablando aquí. Pablo fue arrancado, súper endurecido, al grado de asesinar a gente, pero luego la gracia de Dios lo alcanzó y otra vez fue introducido a la familia de Dios. Y ahora viendo al Mesías, viendo que el Mesías es el Salvador. Sí, ahorita encontré más o menos lo que me preguntaste en la otra versión. El 24 dice, tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre, o sea, como un olivo que creció así silvestre, pues sin que alguien lo estuviera cuidando. Dice, por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, o sea, algo que alguien lo hizo nacer y que lo cuidó, y si ya uno que lo agarró acá, que creció silvestre, pues lo injertó. Dice, él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales, o sea, las ramas de Israel, por así decirlo, en el árbol al que pertenecen. Wow. Bien claro. Sí, se me viene a la mente esto como esto del rey, ¿no? El rey David, como le dio la bienvenida a Mefiboset, siendo pues, enemigo de la calle, como no era de la realeza, por así decir. Y siento que es como algo parecido. Nosotros no éramos de la realeza de los judíos, de los prometidos, a los cuales Dios se le reveló. Pero aún así Dios nos metió como que todos así como que nos adoptó, ¿no? Acá. Y, o sea, sí es cierto, o sea, si ellos ya dejan de su corazón de ser endurecido, como Dios no, si son sus hijos, como que los va, como que bienvenidos otra vez a la casa. ¿Cómo no lo va a hacer? Entonces, wow, esto es una gran cachetada, ¿no? Como que a las personas como que... Y siento que también lo podemos aplicar a nuestra vida, a la iglesia a lo mejor, como ver con gracia a las personas que a lo mejor se han alejado. Porque a lo mejor también son hijos de Dios, pero están viviendo algo mal. O sea, todos tenemos errores, todos podemos flaquear. Entonces, ver con más gracia a esas personas. Yo creo que a veces en la actualidad podemos hasta a veces caer en el hecho de que somos cristianos y sentirnos más que los demás, ¿no? Que los que no son cristianos porque nosotros estamos como del lado correcto o porque no lo rechazamos. Pero viendo todo esto y viendo el evangelio podemos ver que no se trata absolutamente de algo bueno que Dios haya visto en nosotros, al contrario. Por eso se llama gracia, ¿no? Porque fue un regalo que nos dio que no merecíamos tampoco ser parte del pueblo de Dios. No nos tocaba, no lo merecíamos, no somos dignos, o sea, no es algo que nos ganamos, pero ver la gracia de Dios en eso nos hace recordar que no somos nada sin la gracia de Dios tampoco. Y la gente que no le conoce todavía, lo que necesita es esa gracia. ¿Y cómo va a recibir esa gracia? Por medio de nosotros, ¿no? La gracia que nosotros recibimos la extendemos a los demás. Damos por gracia lo que ya recibimos por gracia. ¿Y qué hemos recibido por gracia? El perdón de Dios, el amor de Dios, el no ser juzgados por nuestros pecados, ¿no? La reconciliación, y eso es lo que tenemos que mostrar a los demás también como cristianos, que los demás puedan... somos la luz del mundo, ¿no? Somos la sal. Y somos eso porque por gracia de Dios nada más. Todo se resume en la gracia de Dios. Aquello que recibimos que ni siquiera merecíamos, que no merecemos. Sí. Me gustaría terminar con eso. Bueno. Bueno, no sé si ibas a decir, pero iba a decir que me encanta que, o sea, todo eso que dices, como
o sea, como donde empieza el cristianismo, por así decirlo, o sea, con los discípulos que estaban con Jesús. O sea, aún así que podemos decir como que, oh, pero eran judíos, no, ellos ya eran escogidos, pero eran los rechazados dentro de los Wow. judíos. O sea, es como, o sea, eran judíos, pero ellos eran los rechazados, los que no eran maestros, los que ya tú vete a hacer otra cosa, ¿no? Vete a pescar, vete a hacer otra cosa, porque no estás tan chilo. Y ahí es donde empieza, o sea, esas son las personas a las que escogió Jesús primero, a los rechazados, y eso se extiende a nosotros, o sea, a nosotros tampoco hay nada bueno, no éramos nadie increíble para que Jesús nos escogiera. Wow. Sí. Y si te vas al principio, en Deuteronomio, creo que Deuteronomio dice que, o sea, explica como por qué Dios escogió al pueblo de Israel. Y dice, no te escogí porque eras el más fuerte, no te escogí porque eras el más santo, no te escogí porque eras numeroso, no te escogí porque eras especial. Para nada. O sea, entonces, yo me quedo con eso el día de hoy en el podcast. O sea, sí, Dios te escogió, pero no seas altivo y juzgues a los demás o los mires como si tú estuvieras arriba, porque tú no hiciste nada para estar en la posición en la que estás. Ni por tu salvación, ni por tu título de hijo de Dios, ni por las bendiciones que tienes. Tú no hiciste nada. Dios te lo dio todo porque estás en el reino y volvemos a lo mismo que tener mentalidad de reino. No te ganaste nada, todo lo pediste. Entonces actúa conforme a esa gracia. Da, no le cobres a la persona a lo mejor el amor o los favores. Que dar esa gracia que Dios tuvo con el pueblo de Israel al elegirlo al principio y después vino el Mesías. Vino Jesús, el Mesías prometido, como Dios tuvo gracia con los discípulos y después con los gentiles también. O sea, y luego los gentiles creyéndose y rechazando a los judíos. No, o sea, es la misma historia repitiéndose, pero y es el mismo consejo, yo creo. No hicimos nada para que Dios nos escogiera. Ahora, ya estás en esta posición de que Dios te escogió y Dios te ama. Sea agradecido y que dar esa gracia que estamos recibiendo diario. Diario recibimos esa gracia, ese amor, esa bondad de Dios. O sea, no hicimos nada. No hicimos nada. Que tener la mentalidad de reino. No sé si quieran, ya terminamos. No sé si quieran agregar algo. Bueno, era como un paréntesis dime. de hace... pero no lo dije en este momento porque no iba al caso. Pero cuando estabas hablando de Judas y cómo, o sea, el hecho de que traicionó a Jesús era algo que tenía que pasar, ¿no? Para que estuviéramos aquí ahorita. Me dio así como mucha tristeza pensar en que él no pudo ver eso y no se dio cuenta que, o sea, eso tan horrible que hizo fue para un beneficio para la humanidad. Y, o sea, no digo que, ay, wow, qué increíble lo que hizo, pero, o sea, digo como, fue parte del plan, ¿sabes? Como, y me da mucha tristeza que, literalmente, mucha tristeza, que él no haya podido ver que esa acción que él hizo provocó algo asombroso. Wow. Es cierto. Sí, es cierto, nunca me había puesto a pensar en eso. Pues esto fue todo. Vero, gracias por venir. A ustedes por la invitación. Esa es tu casa. Cuando quieras volver a venir o no sé, a hacer comida, venimos todos, te traes a los destroyers, como dice tu papá, Sí. a los niños, a Mayel, estamos aquí, hacemos una carne asada, no sé. O igual, eres bienvenido al podcast otra vez a platicar de lo que tú quieras. A lo mejor si quieres un tema en específico, nos lo aventamos. Que tienes algún proyecto que quieras hacer plug. Sigo sin encontrar la palabra en español. ¿Cómo se dice plug en español? Anunciar, patrocinar, no, como comercializar. Como
hacerle publicidad. Ajá, hacerle Ah. publicidad a algún proyecto que tengas. Y si no, pues dinos las redes de la iglesia. Mm, Sí, no, nomás pues hay las páginas de la iglesia donde nos pueden seguir. Pues en Facebook estamos como Iglesia Aba, de igual manera en Instagram. Y sí, ahorita así como proyectos, como te decía ahorita, no es nada más servir en lo que vayamos pudiendo ahí en la iglesia, apoyar el ministerio de mi esposo y atender en nuestras, no sé, capacidades y tiempos a la congregación, pero pues ahorita estoy siendo mamá, se me vienen ya casi las clases, ¿no? Presenciales, que eso, yo creo que ese es mi proyecto más cercano, entrar ahorita a las clases presenciales como en un mes. Y pues en la iglesia, pues así la semana es domingo 10 de la mañana, 11:30, 1 p.m., todos los domingos, ya reuniones presenciales. wow, ya. Pues ahí van a aparecer las redes en YouTube, pero en Spotify, pues ahí está Instagram, dijiste Iglesia Aba, Ujú. Avivamiento Amor, así encuentran en todas partes. ¿Quieres dejar tus redes? Si no quieres, no. Mucha gente a lo mejor sí quiere dejar tus redes. Pues sí, y bueno, Verónica Aranda Mora, sí. Ok, No oculto nada de mi nombre. Ok, Verónica Aranda Mora me encuentran en ambas. ok, muy bien. En todas partes, Instagram, Facebook, YouTube, nada, no es cierto. Más No, adelante. Mis acá. hijos me piden que haga un canal, pero no me animo. Pues haz plug tu TikTok para los niños, ¿no? Sí. Para que Pues, no, haga yo creo que sí. más views para los Sammy. Hazle una cuenta a Sammy. Ok, pues a mí ya saben dónde me pueden encontrar en Jorge IB-33 en Instagram, pero más importante, sigan a En Jesús en Facebook, Instagram, Spotify, Patreon. Patreon ya hay 2 nuevos paquetes que pueden apoyar. Es el paquete Ayuda Café 1 y Ayuda Café 2, que es $1 al mes o $2 al mes. Con eso nos ayudas a nosotros un montón, pero también nos ayudas porque cada invitado les queremos ofrecer más que agua y tratamos de siempre tener café aquí. Entonces nos estuvieras ayudando para comprar café, literalmente. Por eso les puse paquete 1 y paquete 2 café. Igual, si apoyan con $15 para arriba, les empieza a llegar merch cada 3 meses, ¿va? Cada 3 meses. Como camisetas, tazas, etcétera, etcétera. Pero también les quería platicar, creo que ya lo he platicado. También, si ustedes no pueden estar apoyando mensualmente con esta cantidad, pero si quieren recibir camisetas o cosas así, está esta página que se llama Redbubble y ahí literalmente pueden comprar nomás una vez y ya. Hay camisetas, de hecho estoy usando una camiseta, pueden ya comprar esa camiseta. Quería explicar que en Redbubble no gano nada de dinero porque ahí le pones el porcentaje. No nos ayudan tanto ahí, pero lo puse para la gente que no puede apoyar en Patreon, para que si quiere, no puede, pero quiere una camiseta o algo, pues ahí la agarre. Ahí no agarro nada de dinero porque la compañía se encarga, yo nomás subo el diseño, ellos se encargan de enviar, de vender la camisa y todo. Entonces, si los precios yo no los puse, nomás aparecen ahí por la misma compañía. Y yo le pongo ahí que ganar 0% o 1%, ahí le pones. Entonces yo no estoy ganando ahorita en eso. Pero si compran ahí, sí nos ayudan promocionando el podcast. Sí, eso sí, ajá. Nos ayudan. Si alguien les pregunta como que, ¿y esa camiseta qué? O sea, pues es un podcast o es música también. Vamos. Y así también nos ayudan. También quería comentarles, ¿quieres explicarles tú acerca de la rifa o Ay, giveaway? Ujú. En el capítulo pasado, Omar, nuestro invitado, quiso hacer un giveaway de una camisa como esta. Y en este video, el día de hoy, el jueves, todavía, si están viendo este video, todavía en jueves, el día que salió, todavía tienen hasta que se acabe el día para entrar a la rifa o al giveaway. Solamente tienen que ir al episodio pasado, comentar algo, tienen que compartir, darle like y suscribirse. Y así voy a estar escogiendo al final de hoy, que es jueves. O sea, si lo están viendo el día que salió el video, tienen todo ese día para entrar y ahí voy a escoger a un ganador.
Y sería todo, ¿no? ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Dónde lo vas a anunciar, el ganador? Sí, lo vamos a anunciar de hecho, ya está en los comentarios si no es ese mismo día. El jueves. Lo voy a anunciar también en Instagram, en Facebook, para que vayan a checarlo. Si es que entraron a la rifa, nomás es comentando, dándole like y compartiéndolo y suscribiéndose. Ajá. Entonces, el que quiera, pues ahí yo me pongo de acuerdo con el ganador, le envío un mensaje y me encargo que le haga llegar la camisa. Pues eso sería todo. Creo que hicimos demasiados anuncios. Y si no nos puedes ayudar en Patreon o en Merch, nos puedes ayudar un montón con un like, con un comentario, suscribiéndote, compartiéndolo. Nos ayudas un montón, de verdad. Pero más que todas esas cosas, incluyendo el Patreon, nos ayudas orando por el proyecto. Eso es lo que más ayuda. Así que espero que ores por nosotros, por el proyecto. Y eso sería todo. Esto fue el episodio número... No sé si se querían despedir o decir algo más. Bueno, esto fue el episodio número 16 de En Jesús Podcast, conversaciones con Jesús. Gracias por ver, nos vemos, bye, Dios les bendiga.